Hola, mi nombre es Ana Sofía Osorio y con mi compañera Carolina Ortiz somos parte del Semillero de Investigación de Seguridad Alimentaria y Nutricional dirigido por la directora del programa de nutrición, Olga Luz Espinal Gómez. Nuestro tema es huertas urbanas y periurbanas. Cuando hablamos de huertas urbanas y periurbanas nos referimos a la producción, transformación, distribución y comercialización de alimentos en la zona urbana o en su periferia. El título de nuestro proyecto es Huertas urbanas y periurbanas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. En un informe realizado en el 2022 por el Banco Mundial, nos dice que alrededor del 56% de la población mundial vive dentro de las ciudades y se espera que aproximadamente el 68% de la población mundial viva en las ciudades para el año 2050. Para entonces, la agricultura deberá producir un 50% más de alimentos que en el año 2012 para poder satisfacer esas necesidades de esa población. También en un informe mundial sobre la crisis alimentaria realizado en el 2023, nos dice que a nivel mundial hay 258 millones de personas que padecen de inseguridad alimentaria aguda en 58 países diferentes y que en 7 de estos países se encuentran con inseguridad alimentaria y nutricional de manera catastrófica. En cuanto a Colombia, según el Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, en un informe también realizado en 2022, nos dice que Colombia tiene el 30% de su población tiene inseguridad alimentaria y nutricional y que este se concentra en un mayor número de personas en la zona urbana. Cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional, nos referimos a que todas las personas en todo momento tengan un acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y desarrollar una vida sana. Entonces, el predominio de esa vida urbana conlleva unos desafíos tanto sociales, económicos, políticos que amenazan la seguridad alimentaria y nutricional de la población a nivel mundial. Por lo tanto, estudiar y discutir el potencial de algunas estrategias de afrontamiento a esa problemática se ha convertido en una necesidad innegable, sobre todo ante un sistema tan vulnerable como el que tenemos actualmente. Cuando nos fuimos interesadas por este tema, realizamos unas lecturas y nos dimos cuenta que nos enfocaban mucho en dar datos claros sobre la contribución de la agricultura urbana a la seguridad alimentaria y nutricional. Si bien se habla de que es lo mejor, que abre una posibilidad muy grande a que la gente tenga mejor acceso, un mejor consumo de alimentos, entre otras cosas, no dice como en qué medida. Entonces, eso es algo que nos llamó la atención y también que la mayoría de documentos no hablaban sobre la aplicación de las huertas urbanas y periurbanas en intervenciones nutricionales que van con educación nutricional, con programas de gastronomía y con otras cosas que de manera conjunta sirvan para una intervención nutricional que mejore la seguridad alimentaria de las personas. Entonces nos planteamos la pregunta de investigación, que es qué tan importante es la contribución de la agricultura urbana a la seguridad alimentaria y nutricional y qué impacto ha tenido la aplicación de las huertas urbanas y periurbanas en intervenciones nutricionales para mejorar esa seguridad alimentaria y nutricional de las familias, las comunidades o de los individuos. El objetivo general de nuestro proyecto es realizar una revisión bibliográfica que permita identificar la contribución de la agricultura urbana a la seguridad alimentaria y nutricional y el impacto que han tenido las huertas urbanas y periurbanas en programas de intervención nutricional, según la literatura científica más reciente.
Y como semilleristas, nuestro objetivo es otorgar una base científica que contribuya al trabajo académico e investigativo venidero en el área de la seguridad alimentaria y nutricional, ya que este es el punto de partida de las investigaciones. En cuanto a los resultados, nosotros realizamos una matriz. Esta matriz incluye características de los artículos de investigación seleccionados, tales como la fuente, el título, el tipo de documento, el año, los autores, los objetivos, su metodología, las características de la población que incluyeron, la intervención, los resultados y la conclusión. En este momento tenemos 35 artículos de investigación de acuerdo a las búsquedas realizadas en Scopus, ScienceDirect y PubMed. Esos 35 artículos que tenemos en este momento se dividen en dos: los que evalúan la producción y el autoabastecimiento, y los que evalúan los resultados de los programas de intervención nutricional que incluyen las huertas urbanas y periurbanas. Objetivos específicos de nuestro proyecto son identificar los estudios en la literatura científica que se relacionen con el tema, el cual es huertas urbanas y periurbanas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Segundo, analizar de forma crítica la literatura publicada sobre el tema y exponer de forma lógica y ordenada en qué situación se encuentra el desarrollo del tema en específico. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio de revisión bibliográfica con enfoque cualitativo basándose en publicaciones originadas, en estudios que abordaran el tema de las huertas urbanas y periurbanas. Los documentos analizados fueron de tipo capítulos de libro, artículos de revisión, artículos de investigación y tesis. Las bases de datos consultadas o que utilizamos para realizar la búsqueda de estos documentos fueron Scopus, ScienceDirect, PubMed, Redalyc y Cielo. Este es un esquema de resultados donde tenemos unas bases de datos. Por ejemplo, tenemos ScienceDirect, Scopus y Redalyc. En esas bases de datos utilizamos las mismas palabras clave y los mismos conectores, como lo pueden ver, and y or. En esta, entonces, por ejemplo, en ScienceDirect se encontraron 73 resultados iniciales, luego se fueron aplicando los filtros, donde utilizamos un rango de 5 años. De ahí se fueron analizando los resúmenes de cada artículo para poder ir clasificando cuáles nos servían y excluyendo los demás artículos que no cumplían pues, los criterios de inclusión. De ahí se hizo una clasificación, ¿cierto? De los artículos que nos servían. Entonces, por ejemplo, en ScienceDirect nos salieron 26 artículos de investigación, 11 artículos de revisión, 6 capítulos de libro y una noticia. De los cuales leyendo nuevamente, entonces ya nos dimos cuenta cuáles eran los artículos que realmente se estaban enfocados en la misma línea específica de lo que nosotros necesitábamos. Y asimismo se hizo con todas las bases de datos, se filtraron, se leyeron y se seleccionaron los artículos que sí cumplían con los requisitos. ¿Cuáles son los resultados esperados? Se espera obtener un artículo tipo revisión bibliográfica que sintetiza la información más relevante acerca de los resultados que ha tenido la agricultura urbana o periurbana en la seguridad alimentaria y la aparición de las huertas en las intervenciones nutricionales dirigidas a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias y comunidades ubicadas dentro de áreas urbanas. Cada uno de estos artículos no solamente se basaron en América Latina o en Europa. Realmente, como es un tema que no está estudiado a profundidad, nosotros lo que hicimos fue seleccionar artículos de todas las partes del mundo, ¿cierto? Donde hubieran estudios acerca de esto. Entonces, siempre tener en cuenta que siempre estas huertas eran, independientemente del país, tenían que ser dentro de las áreas urbanas, ¿cierto?
Para finalizar, tenemos las conclusiones. Entonces, la agricultura urbana y periurbana se ha convertido en una de las alternativas principales para poder fomentar el desarrollo sostenible y mejorar la seguridad alimentaria y asimismo mejorar la nutrición. Se asoció con una mejor ingesta dietética después de tener en cuenta la participación de las poblaciones de diferentes edades, sean niños, adultos o adultos mayores en las huertas, ¿cierto? Entonces esto lo que hizo fue que creó un impacto en esas personas, creó conciencia y lo que hizo fue que asimismo se impactó entonces la ingesta de los alimentos, ya que las personas empezaron a interesarse de dónde salían los alimentos, qué se le aplicaba, cómo empezaban a crecer de qué otra manera se hacía como más sostenible, salía más económico y salía natural cada uno de los alimentos. Esos hallazgos, el hallazgo y la lectura pues de todos estos artículos y de nuestra investigación, de nuestra revisión bibliográfica, resaltan pues la necesidad que tenemos de realizar intervenciones de promoción de la salud que mejoren la relación con el origen de nuestros alimentos. Entonces, esta conclusión es desde nuestro punto de vista como nutricionistas, como futuras nutricionistas, donde es muy importante adoptar medidas donde las personas no solamente sepan preparaciones o o sepan cómo van a consumir los alimentos, sino de dónde vienen los alimentos que se están consumiendo. Y por último, ya tenemos la bibliografía, ¿cierto? De donde sacamos la información, de donde también tuvimos en cuenta muchas cosas para añadirle a nuestra revisión bibliográfica. Eso es todo y muchas gracias.